Dios les bendiga a cada uno de ustedes, aquellos que hoy me están escuchando a través de este audio, de este video. Comenzamos esta materia, estos temas, estos libros que son Daniel y Apocalipsis. Mi nombre es Carlos Claudio Mohío. Hemos estado en varias oportunidades compartiendo algún libro del IET, pero ahora vamos a estar hablando acerca de estos dos libros particularmente. Un libro del Antiguo Testamento como es Daniel y otro libro del Nuevo Testamento como es Apocalipsis, pero que se complementan en la mente de Dios. Él planeó que estos dos libros fueran un complemento. Daniel, allí 600 años antes de la venida de Cristo, y Apocalipsis 100 años después de allí el nacimiento del Salvador, nos hablan de tiempos similares, nos hablan de tiempos complementarios y vamos a tratar de encontrar en cada uno de estos libros riquezas para nuestras vidas. Vamos a encontrar en cada uno de estos libros enseñanzas que puedan bendecir nuestras vidas. Yo sé que usted está allí como yo de cuarentena y se estará preguntando, ¿y todos estos acontecimientos que estamos viviendo, qué tienen que ver con lo que dice la Biblia? O si usted mira internet, hoy puede encontrar muchas videos, puede encontrar muchas notas, puede encontrar muchas diferentes opiniones acerca de lo que está sucediendo. Ahora, nosotros estamos seguros como cristianos que Dios tiene el control. Estamos seguros que Dios ha permitido lo que estamos viviendo y lo que está viviendo este mundo con un propósito. Y como cristianos vamos a entender su palabra, vamos a indagar su palabra, y al indagar su palabra vamos a ser bendecidos, cada uno de nosotros, escudriñándola y comprendiendo cuál es el tiempo que estamos viviendo. Son estos los juicios de Dios, son estas las trompetas que Dios está enviando. Bueno, vamos a aprender lo que la palabra nos dice, lo que la palabra nos enseña y cuál es el plan perfecto de Dios para cada uno de nosotros y para este planeta que necesita tanto de Dios. Venimos hablando del plan de Dios y uno al ver esta foto que ustedes tienen en esta diapositiva se pregunta, ¿este es el plan de Dios? Que haya niños que pasen tal punto de desnutrición. Y hermanos, tenemos que recordar que este no es el plan de Dios. El plan de Dios es que el hombre pueda conocer su misericordia a través de Jesucristo. El plan de Dios es que el hombre pueda disfrutar de su bondad, de su amor y de su gracia. Pero el hombre se ha olvidado de Dios. El hombre ha rechazado la salvación de Dios. Y por eso es que hoy podemos ver imágenes como las que tenemos en esta foto. Porque las personas viven sin tener en cuenta a Dios. Y tal vez esto que estamos viviendo en este tiempo de
estar metidos en una casa o en nuestra casa tal vez nos haga reflexionar, y oro para que muchos hoy puedan reflexionar que realmente necesitan a Dios, que realmente necesitan encontrarse con Dios. Su programa eterno, el plan de Dios, siempre mira adelante. El plan de Dios siempre está pensando en el hombre, conociendo a Jesucristo como Señor y Salvador. Siempre está pensando en el hombre, aceptando su bondad y su misericordia. Al comenzar el libro de Daniel, en el capítulo 1, nos encontramos con este joven y sus 3 amigos. Este era un joven, dicen los comentaristas, que su edad podría oscilar entre los 14 y los 17 años. Pero este jovencito pasó en un palacio pagano más de 6 décadas. Ya en el capítulo 1, versículo 21, podemos ver que ahí el autor, o sea, él mismo, Daniel, nos está diciendo que él estuvo hasta el año primero del rey Ciro. Lo que quiere decir que pasó 67 años en el imperio babilónico. Y aún estuvo con otro imperio que fue el imperio medo-persa. ¿Por qué digo esto? Porque es importante que usted entienda que Daniel fue un hombre de Estado, fue un profeta, fue un siervo de Dios. Y por eso es que las palabras que están en el libro de Daniel son tan importantes y tienen tanto peso para todos los judíos que hoy leen este libro. El libro de Daniel nos va a anunciar acerca de los reinos que habían de venir en el tiempo antes de la venida de Cristo. El libro de Daniel nos va a anunciar en el capítulo 9 y 10 y capítulo 7, nos va a anunciar acerca de la bestia, el anticristo, que va a gobernar durante 7 años y nos va a dar características. En el capítulo 2, el libro de Daniel nos va a decir allí que muchos de los que duermen en el polvo serán despertados. Nos va a hablar de la resurrección. Nos va a hablar también el libro de Daniel de la última semana que todavía falta por cumplirse. Estamos entonces ante un hombre que consagró su vida para Dios y que por haber consagrado su vida para Dios, Dios siempre lo bendijo. Un hombre que estuvo en el lugar de preeminencia delante de Nabucodonosor en el capítulo 1. Un hombre que estuvo en un lugar de preeminencia en el capítulo 5 ante Belsasar. Un hombre que estuvo en un lugar de preeminencia en el capítulo 6 ante Ciro y Darío. Un hombre que siempre honró a Jehová, al Dios de sus padres. Y por ese motivo, Dios bendijo la vida de Daniel. Y por ese motivo, Daniel fue un nombre tan importante. Y es un libro que nos deja enseñanzas para cada uno
de nosotros. Muy bien, vamos a estar entonces estudiando el libro de Daniel. El libro de Daniel fue escrito aproximadamente en el año 606 a.C. y fue escrito hasta el año 539. Es un libro que tiene dos secciones, una primera histórica del capítulo 1 al 6, donde vamos a estar viendo las convicciones, los valores de el profeta Daniel. El profeta Daniel como hombre y como un judío que amaba a su Dios y que principalmente tenía como objetivo adorarlo y conocerlo cada día. Un judío que oraba 3 veces al día mirando a la ciudad santa. Un judío que mostró sus convicciones a cada momento sin tener vergüenza. Él demostró que su Dios era el Dios verdadero. Y el rey Nabucodonosor, que es parte importante en este libro, más de una vez reconoció al Dios de Daniel. Más de una vez reconoció que el Dios de Daniel era el Dios verdadero. Por otro lado, vamos a estar estudiando el libro de Apocalipsis. Y como el título lo indica, este libro no está ocultando, sino está revelando, porque Apocalipsis significa revelación. Revela el mensaje que Dios tiene para la iglesia de su tiempo, del tiempo de Juan y de todos los tiempos. Cada uno de nosotros necesitamos correr el velo y contemplar el desarrollo y la consumación gloriosa del propósito salvífico de Dios en la historia de este planeta y más allá de este planeta. Porque Apocalipsis es un libro fascinante de la Biblia que nos brinda una detallada descripción del futuro. A todos nos interesa saber lo que nos va a pasar a nosotros y a nuestros seres queridos después de la muerte. Lo que pasará en este mundo y lo que le espera a este planeta en el futuro. Apocalipsis no solo da respuesta a estos asuntos, sino que también nos la da con grandes detalles. Este libro no solo responde preguntas desconocidas para cualquier otra persona, sino que nos lo informa de primera mano. En el capítulo 1, el libro de Apocalipsis dice, esta es la revelación de Jesucristo. Tenemos aquí en esta diapositiva algo que es muy importante para mí, que quisiera que ustedes entendieran. La Biblia está llena de profecías, porque Dios ha estado mostrando desde el principio lo que sucederá con las naciones, con la iglesia y con Israel. Y quisiera que allí pudieran ver ustedes que la Biblia tiene 3 líneas principales, 3 líneas proféticas principales: Israel, la iglesia y las naciones. Y cada línea profética presenta su propia meta. En el caso de Israel, Dios anhela para Israel una nación justa y que el reino de David sea establecido en ella, lo que sucederá en el milenio, cuando Cristo gobierne por 1000 años justamente. Para la iglesia, a la iglesia le espera un cielo nuevo y una tierra nueva, el reino eterno de la esposa. Y para las naciones,
la finalización del reinado de Satanás y el comienzo del reinado de Cristo y los santos sobre las naciones de la tierra. Todas las naciones, dice Filipenses capítulo 2, toda persona un día doblará sus rodillas ante el Salvador. El gran capítulo profético del libro de Daniel está en el capítulo 2. Es el comienzo de la profecía de Daniel. Y es tan importante porque esta profecía dicha en el año 600 antes de Cristo, hoy en el año 2020, sigue teniendo valor. Allí dice, y yo le invito a que usted lo pueda leer después detenidamente, al capítulo 2 del libro de Daniel, habla de un sueño que Nabucodonosor tuvo. Nabucodonosor es el rey donde allí Daniel está morando en Babilonia, es un rey o el rey más importante de ese momento, de ese imperio, de esa dinastía, pero este rey se olvidó el sueño y entonces allí mandó a buscar a sus magos, astrólogos, caldeos, para que le dijeran cuál era el sueño y qué significaba. Si usted allí está leyendo el capítulo 2, va a ver que ninguno pudo hacerlo. Le decían que era algo imposible, le decían que era algo que ningún hombre había pedido. Este rey, enojado, dio un edicto de muerte para todos los sabios. Y allí también entonces entraría Daniel, el cual pidió tiempo para orar y para pedir a Dios el sueño y la interpretación. La Biblia nos dice que Dios se lo reveló y entonces Daniel hizo esta hermosa oración que me gustaría leer, que está en el capítulo 2, verso 20. Bendito el nombre de Dios de siglo en siglo, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. Daniel se presentó delante del rey y allí le dijo cuál había sido el sueño y le dio su interpretación. Como usted puede ver en esta diapositiva, el sueño trataba de una imagen que tenía una cabeza de oro, unos brazos y pechos de plata, un vientre y muslo de bronce y unas piernas de hierro. Los pies estaban compuestos por hierro y barro. Y por último, en este sueño que el rey no pudo recordar, había una piedra que volteaba esta imagen. Esta imagen representa el tiempo de los gentiles, el tiempo en que los judíos iban a ser gobernados por naciones paganas, comenzando con la cabeza de oro, que fue el imperio babilónico, continuando por los brazos y pechos de plata, que fue el imperio medo-persa, siguiendo por el vientre y muslo de bronce, que fue el imperio griego, y continuando por las piernas de hierro, que fue el imperio romano. Lo que usted tiene que entender es que todo esto Daniel los dijo en el 600 antes de Cristo. Entonces, todo lo que Dios le mostró y le reveló se cumplió al pie de la letra. ¿Qué es lo que nos falta cumplir de esta imagen? Nos falta cumplir los pies de hierro y barro y la piedra. ¿Qué representan los pies de hierro y barro? Una alianza
que se va a formular, pero que no va a ser, que se va a formar, perdón, pero que no va a ser consistente. Así como el hierro no se puede unir al barro, esta alianza no va a tener una unidad perfecta. Y a esa imagen, entonces, y en los pies va a caer la piedra, que representa a Cristo viniendo a destruir todos los propósitos del diablo y a establecer su reino eterno.